Queridos hermanos y amigos, queremos compartir con ustedes algunas cosas muy importantes, como es los 6 objetivos fundamentales de la Iglesia para funcionar en el mundo. Estamos aquí para seguir con la serie las seis responsabilidades que tiene la Iglesia, objetivos que tiene la Iglesia para estar en el mundo. Hoy vamos a tocar el aspecto del servicio, servir. El mejor ejemplo que tenemos de esto es Jesús mismo. Jesús no hizo distinción en el servicio, Él sencillamente sirvió a la gente sin esperar retorno. Él sabía que servir era parte del ministerio, por eso no hacía transacciones con su servicio. Literalmente la palabra siervo significa esclavo, y esta condición lo tenía a merced de su dueño. La condición de un esclavo, tal como se conoce en las Escrituras, era bastante complicada, porque no tenía voluntad propia, ni decisión propia, ni vivienda propia, etc. En el Antiguo Testamento Dios no permitió que entre el pueblo de Israel un esclavo hebreo sirviera más de 6 años. Al 7º año tenía que dejarse libre al esclavo. Pero había un tipo de esclavo que en su condición le podía decir a su amo: yo amo a mi señor, lo cual incluía a la familia del amo y por ende a su propia familia. No quiero ser libre. El amo le recordaría que esta era una decisión muy seria, pero el esclavo insistía en quedarse. El amo tenía que horadar la oreja con una lena en la puerta del templo y quedaría marcado para siempre como esclavo de su señor. Servicio es amor en acción, según Juan. Es la demostración de que en verdad nos hemos negado a nosotros mismos. Es liberarnos del atrapante círculo del egoísmo y de una estructura de vida egocéntrica e individualista que hay en este tiempo en el mundo. El amor, ágape, que es el verdadero amor de Dios, cuando es auténtico nos lleva a la comunión, koinonía, y la comunión nos lleva al servicio, que es diaconía. Acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 20 al 28. La Iglesia es la extensión de Cristo. Es el cuerpo de Cristo Jesús, es decir, su prolongación. Por eso tiene que ser la continuación de Cristo en la tierra. Todo lo que Jesús fue en su encarnación, lo es la Iglesia en su misión actual y debe expresar a Cristo tal como Él se manifestó al mundo. Cristo no vino para ser servido, según lo expresó Él mismo, sino para servir.
Lo más asombroso de la encarnación es que el Creador se hace siervo, y la gran intención de la encarnación es el servicio. Cristo no viene para ser servido, sino para servir. Servir es identificarse con el necesitado, dar y darse. De igual modo, los discípulos de Jesús no están para ser servidos, sino para servir. Jesús resalta el contraste que debe existir entre los gobernantes de este mundo y sus discípulos al decir: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Como Iglesia del Señor debemos encarnar el Espíritu de Cristo, que es un espíritu de servicio. Somos sus discípulos y tenemos que ser como Él. Cristo, siendo Dios, se hace siervo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 5 al 9. Sus discípulos Cristo dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestra función o vocación esencial es el servicio. Quien no conoce su vocación tampoco sabe cuál es su función. Está como desubicado, no sabe a qué dedicarse y no se siente realizado. Tiene una insatisfacción interior, vive una permanente tensión entre lo que hace y lo que quisiera hacer. En cambio, si reconocemos el hecho de que el hombre ha sido diseñado para la función de servicio, vale decir que la verdadera naturaleza de su ser es vivir para los demás, nos ubicamos, relajamos y realizamos. Al entender que la vocación esencial de nuestra vida es el servicio, descubrimos nuestra función y podemos entregarnos de lleno a servir a los demás, como lo hizo Jesús. Entonces experimentamos que más bienaventurado es dar que recibir. Precisamos tomar conciencia de que somos siervos. Como discípulos de Cristo debe formarse en nosotros esta conciencia, pues esto producirá efectos muy saludables. Señalamos algunos. Nos librará de una vida egoísta. Enderezará nuestras intenciones y le dará motivación de vida a todas nuestras acciones. Comprenderemos que predicar el Evangelio a los pecadores, enseñar a los discípulos, interceder por los hermanos, profetizar, disciplinar o aún reprender son todos actos de servicio. Mejorará la calidad y eficiencia de los oficios y profesiones que desempeñemos. Todo trabajo sano se realiza para servir a la comunidad, no meramente para ganar dinero. El carpintero, el panadero, el vendedor, el chofer, la maestra, el médico, la enfermera, sirven todos. Cambiará nuestra óptica y en vez de sentirnos desdichados y considerar nuestras cargas y responsabilidades como males inevitables que debemos soportar, las veremos como circunstancias determinadas por la buena mano de Dios, para que al servir con gozo a los demás, la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Esto se va a evidenciar, por ejemplo, con respecto a la crianza de los hijos, la atención a los ancianos o enfermos, la lucha por la vida, etc. Todo deseo y esfuerzo de superación personal debe ser con el fin de capacitarnos para un mejor servicio a otros. Aún el cuidado de nosotros mismos será con el propósito de estar en mejores condiciones para servir. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 31 al 46. En el día del juicio, el Señor apartará las ovejas de los cabritos. Las ovejas tienen como característica básica el haber servido a los hermanos en sus necesidades. Dios es nuestro Padre y Cristo nuestro hermano mayor. Cada vez que ayudamos o servimos a uno de sus hermanos, que también son nuestros hermanos, el Señor lo cuenta como si lo hubiéramos hecho a Él. Por lo tanto, al mirar a nuestro hermano debemos ver a Cristo en Él. Y cada vez que nuestro hermano tiene alguna necesidad legítima, debemos atenderlo y servirlo como si fuera Jesús. Entonces surge la pregunta: ¿a quiénes debemos servir? El Señor nos enseña a amar a todos y por lo tanto servirles. Debemos servir a todos los que están en necesidad, pero hay un sencillo orden de prioridades que resulta oportuno mencionar. El apóstol Pablo dice: a los de la casa, a la familia. Nuestra primera área de responsabilidad se compone por esposa, esposo, hijos, padres, ancianos, abuelos, parientes cercanos, etc. Como dice el refrán, la caridad bien entendida comienza por casa. A los de la familia de la fe, también Pablo lo dice. Los hijos de Dios son nuestra segunda área de responsabilidad y el tema del presente estudio. A todos, al prójimo. También Pablo lo recuerda en los Gálatas. El Señor nos enseña a amar a todos y ayudarlos cuando están en necesidad según nuestras posibilidades y las circunstancias y situaciones en que se presenten. Debemos servir aún a nuestros enemigos. ¿Con qué debemos servir? Hemos de servir con todo lo que somos y tenemos. Servir es dar la vida por nuestros hermanos. Servir es darnos a los demás. Servir es perder nosotros para que otros ganen. Servir es compartir lo que tenemos con los que no tienen y lo necesitan. El factor práctico más importante es disponer nuestro tiempo. Servir es dar la vida, y en la práctica dar la vida equivale a dar tiempo a los demás. No solamente debemos dar de lo nuestro, sino dar más de nosotros mismos, aunque ello también involucra dar de lo nuestro.
Debemos servir a nuestros hermanos con todas nuestras capacidades, con nuestras capacidades materiales, con nuestra casa practicando la hospitalidad, según nos señalan las Escrituras, con nuestros bienes y dinero, con ofrendas para ayudar a los pobres, regalando ropa, muebles, cosas útiles de las que podamos prescindir y que a otros les resultará sumamente necesario, prestando cosas temporalmente, etc. También con nuestras capacidades físicas, habilidades y energías, en trabajos, ayuda doméstica, colaboración en esfuerzos especiales, enseñando nuestras habilidades, manualidades y oficios, haciendo buenas obras, con nuestra inteligencia y experiencia comercial y con nuestra capacidad intelectual. Si Dios dota a algunos con mayor capacidad que a otros y los rodea de circunstancias favorables que les permitan progresar, no es para que utilicen esas ventajas solo para ellos mismos, sino para que ayuden a sus hermanos a progresar. Debemos brindar nuestro afecto y amor a todos nuestros hermanos en el Señor. ¿Cuánta gente está huérfana de cariño y sano compañerismo? Tenemos que prodigar a todos cordialidad, amabilidad y amor no fingido. Debemos prestar atención a nuestros hermanos interesados en ellos, especialmente los más débiles y retraídos, apreciarlos, estimarlos, gozarnos con su alegría, sufrir con su dolor, con nuestras capacidades espirituales, orando unos por otros, según lo señala el apóstol Pablo, enseñando y exhortando, ministrando a través de los dones, aconsejando, orientando, exhortando, reprendiendo. ¿Cómo debemos servir? También hay un cómo. No para ser vistos, según las Escrituras, motivados por el amor, con alegría. Dios ama al dador alegre, con fe y liberalidad. Todos estos aspectos están señalados por las Escrituras y es preciso que el Señor nos dé capacidad de entender nuestra posición de servicio en la tierra, porque esto va a atraer a la gente al Señor. No hay mejor cosa que servir a nuestros semejantes, porque van a ver la vida de Cristo en nosotros. Vamos a orar para que el Señor nos dé la capacidad tremenda de servir como Él lo hizo. Servir es darse, como ya lo vimos. Servir es darse el tiempo para atender a la gente, para cultivar el amor de Dios también en sus vidas. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos capacite en esto. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque habernos dado tanto ejemplo de servicio. Tú, siendo el Hijo de Dios, Jesús, viniste a la tierra y te hiciste siervo, te hiciste hombre para estar más cerca nuestro, para salvarnos del pecado y la maldad, para cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de vivir. Queremos darte gracias por ello y te ruego, Señor, que todos aquellos que estén escuchando esta palabra sepan que tu servicio trasciende el tiempo y el espacio y que hoy somos fruto de todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, en tu resurrección y exaltación. También te ruego, Señor, que bendigas con salud a todos los que están complicados en su organismo. Señor, por favor, toca sus cuerpos, sana sus heridas físicas y también espirituales. Te ruego que tu reino venga sobre todos los que escuchan y tu gloria sea vista en sus vidas, Señor.
Esperamos cambios y transformaciones en los días venideros para todos los que están oyendo esta palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.